Después de la operación, Eduardo estaba muy preparado mentalmente para sentir el dolor fantasma de su brazo derecho. Lo estaba desde que el doctor logró tranquilizarlo y decírselo. Aquella explosión en el tanque de gas de su casa lo había dejado traumatizado. El ver cómo pedazos de su brazo derecho colgaban como tela mal cortada había sido terrible. Finalmente volvió a casa. Al principio fue difícil acostumbrarse, ya que él era diestro de nacimiento y necesitaba lograr la mayor cantidad de actividades posibles con su mano izquierda, pero poco a poco lo iba logrando. Un peculiar día simplemente sucedió. Se encontraba sentado mirando un poco de televisión antes de disponerse a ir a dormir. El dolor entró en su cuerpo, lo recorrió completamente, comenzando desde el brazo que ahora ya no poseía. No pudo ser capaz de soportarlo. Comenzó a gritar desesperado y de un momento a otro, el dolor cesó. No tuvo ni siquiera tiempo para descansar de eso cuando un frío intenso lo atacó. Estaba frenético, sin duda alguna era peor de lo que le habían advertido. Y para su mala suerte se encontraba solo en su hogar. Su esposa se encontraba de compras junto a su pequeña hija. No había nadie ahí para ayudarlo a sobrellevar el dolor y a tranquilizarse. Recordó entonces que el médico había mencionado un tranquilizante que podía ser útil en caso de que esto ocurriera, por lo cual decidió ir a buscarlo. Justo en el momento en el que intentó ponerse de pie, en su extremidad faltante sintió algo que lo sostuvo muy fuerte. Era una sensación horrible. Era como si una mano fría y delgada lo retuviera con una increíble fuerza. Por más que se esforzaba, la mano no lo dejaba liberarse ni moverse de ahí. Y poco a poco, el frío provocado por la misma incrementaba y caminaba sobre su brazo, intentando llegar a sus hombros y al resto de su cuerpo. El hombre comenzó a gritar, siendo ignorado por completo debido a la ausencia de otro ser humano que le pudiese ayudar. Sin alguna razón aparente, fue liberado de un momento a otro. La inercia lo hizo caer al suelo, aun con lágrimas recorriendo su rostro. Permaneció en el suelo durante varios minutos, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Pero él sabía muy bien que no existía ningún tipo de explicación lógica. Esto no era lo que le habían advertido que sucedería, era algo mucho más siniestro. Pasaron un par de horas y finalmente pudo escuchar el inconfundible sonido del motor de su auto llegando a casa. Se puso de pie rápidamente y con un gran esfuerzo ocultó el miedo y la frustración que lo atormentaban. Actuó normalmente, no quería alarmar a su familia y pensó que probablemente creerían que era algún efecto ocasionado por el trauma que sufrió. Ni siquiera él mismo creía completamente lo que había ocurrido. Todo parecía haber finalizado. Después de un par de días, ese recuerdo se desvanecía de sus pensamientos constantes y en una de esas noches todo cambiaría de nuevo. Un dolor intenso lo hizo despertarse. Era algo similar a la ocasión anterior, solo que esta vez a lo largo de todo su brazo, no únicamente en la parte que faltaba. El frío volvió y junto a él aquella helada mano, la cual esta vez no lo sostuvo rápidamente. Ahora colocó sus dedos largos en una posición que lograba hacer sentir al hombre sus afiladas garras, mientras presionaba poco a poco la piel de un brazo que ya no se encontraba ahí, al menos no físicamente. Para este punto, el hombre se encontraba desesperado, intentando contenerse de gritar para que su esposa no se alarmara, cosa que fue inútil seguir intentando cuando la mano deslizó rápidamente sus garras hacia su propia mano, abriendo la piel del hombre que, aunque no podía ver la herida, sentía absolutamente todo. Gritó desesperado, incapaz de hacer algo al respecto. Su esposa, asustada, intentaba calmarlo, pero de muy poco servía. El dolor fue tan grande e intenso que no fue capaz de soportarlo por mucho tiempo y comenzó a desmayarse, golpeándose en la cabeza con la mesita de noche sin que su mujer lograra ayudarlo, para finalmente desplomarse al suelo. Segundos antes de perder totalmente la conciencia, su mirada se fijaba en una pared de la habitación, donde las palabras "te tengo" se escribían con algo que asemejaba sangre. Despertó en un hospital nuevamente. Instantáneamente un intenso dolor de cabeza lo abrumó y al intentar moverse sintió que estaba sujetado de los brazos hacia la camilla. Fue entonces, en un momento de lucidez, cuando recordó que solo era poseedor de un brazo. Estaba ahí, esa helada sensación que le abrumaba. Estaba siendo sujetado de nuevo y aunque ya no sentía las heridas que lo vencieron y lo colocaron en ese lugar, el simple hecho de saber que lo que sea que lo atormentaba seguía ahí, le provocaba sentir un miedo terrible. No le mencionó lo sucedido a nadie. Su familia estuvo con él durante las horas que permaneció en el hospital hasta que fue dado de alta. Sentía menos dolor en su cabeza, pero la mano seguía ahí, sosteniéndolo, y nada más.
Pasaron días, semanas, un par de meses y nada cambió en lo absoluto. Ya no era atacado, pero la sensación permanecía ahí, constante, helada. No se acostumbró a ello, solo comenzó a tener menos miedo. Podía dormir un poco más fácilmente y ya no despertaba tan seguido agitado, con todo el cuerpo lleno de un sudor congelante. Poco a poco este hombre estaba recuperando su vida. De la misma extraña, inexplicable y espontánea forma en la que ese dolor apareció, un día solo se fue. Sin más, desapareció, y él no podía estar más feliz. Pensó que tal vez todo esto estuvo en su mente después de haber despertado del hospital, y ese pensamiento lo tranquilizaba. Días después, decidió ir con su familia a comer a algún lugar elegante o al menos alejado. Quería celebrar el sentirse libre de todo ese dolor. Era un día frío de invierno, un poco más de lo habitual de hecho. Llegaron, y debido a que el lugar se encontraba lleno, estacionaron su auto cruzando la carretera. Bajaron y comenzaron a avanzar, pero entonces su esposa le mencionó que había olvidado las llaves dentro del auto. Él se regresó, y aliviado de ver la puerta abierta, entró a buscar el par de llaves. Las tomó, y al salir, en el reflejo del espejo de la puerta, vio colina arriba un camión que bajaba completamente descontrolado. Reaccionó rápidamente y le gritó a su familia, las cuales se encontraban cruzando la carretera en ese momento. Ellas no supieron cómo reaccionar, ya que no habían notado el camión. Entonces, él intentó correr para salvarlas, y fue en ese momento cuando lo sintió. Era la mano, era ese frío. Se encontraban sosteniéndolo firmemente sin intención alguna de dejarlo libre. Él no podía moverse, gritaba, lloraba, todo eso en cuestión de unos segundos, hasta que, finalmente, era demasiado tarde para ellas. No lograron huir a tiempo, y lo que él presenció fue algo horrible. Él vio como el camión destrozaba a su amada familia frente a sus ojos. Vio morir a su hija, a su esposa, y no podía hacer absolutamente nada al respecto. El camión siguió su camino, estrellándose finalmente con un árbol, lo cual hizo notar que no había nadie dentro del mismo, nadie lo conducía. Mientras el hombre gritaba y lloraba, pudo observar que en la puerta, justo en la empañada ventana del automóvil, poco a poco se iban formando un par de palabras, escritas con algo muy parecido a la sangre. El texto solamente decía: "Las tengo", liberándolo, mientras el hombre, destrozado por completo, caía de rodillas al suelo y sollozaba, sin poder hacer nada más.